muchachos, buenos días. ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen alguna novedad o todo va muy bien? Respecto a la actividad que tenemos pendiente, ¿han tenido dudas o algo así? Bueno, parece que hay claridad. Listo. ¿Me confirman muchachos si miran bien mi pantalla y si me escuchan bien? Sí, profe, sí, sí le miramos la pantalla. Listo. Entonces en la clase anterior habíamos hecho el análisis de lo que era el servidor de HCP y habíamos hecho la instalación de un servidor de HCP en Windows, que ya miramos que lo que debíamos hacer era activar la característica para que se instale en nuestro servidor. Entonces el día de hoy vamos a hacer la configuración de esa característica en Windows y también vamos a hacer la instalación en Linux. Por allá vamos a mirar en Linux que tenemos es necesario para nosotros también hacer los mismos pasos que hicimos acá, pero pues vamos a mirar qué diferencias hay. ¿Listo? Entonces habíamos iniciado, pues acá habíamos terminado con la instalación, ¿cierto? Y habíamos observado, uy, no sé si está grabando la clase. Habíamos observado, de pronto muchachos, un favor, es que me estoy olvidando de colocar a grabar las clases, entonces para que de pronto antes de arrancar o cuando miren que ya arrancamos me hagan acuerdo. Que si me preguntan, pues si ya la puse para no olvidarme. El otro día me pasó y olvidé grabar una clase. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos nuestro servidor de HCP. Miren que ya nos aparece dentro de la administración, ¿cierto? Y aquí ya nos muestra otro servicio que yo les decía que aquí ya podríamos hacer más claro y evidente esos dos tipos de uso del término servidor que yo les decía, la máquina como tal y también los servicios que se ofrecen. ¿Listo? Entonces yo voy a pasar por acá. Y listo. Aquí tenemos nuestro servidor de HCP ya instalado y ahorita vamos a configurar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí primero observamos una información del servidor. ¿Listo? Aquí observamos pues algunos datos. Vamos a hacer la configuración de nuestro servidor de HCP. Para hacer la configuración, vamos a ir a, creo que era acá, propiedades de administración del servidor. No, lo olvidé. Aquí. Eso. Vamos a ir al servidor de HCP nuevamente. Aquí en herramientas. Vamos a hacer clic en, en el servidor de HCP, justamente en el que queremos administrar. Hacemos clic y nos va a mostrar el administrador del servidor de HCP. Aquí observamos las características de nuestro servidor. Hay algo que quiero que cambiemos y es justamente este nombre. Miren que aquí nos salió un nombre bien raro. Y ese nombre lo cambiamos aquí. Miren que aquí está ese nombre extraño, entonces vamos a hacer clic y aquí vamos a cambiar el nombre del equipo. Entonces aquí le vamos a colocar WS Sistemas Operativos 2020. Aceptamos. El grupo de trabajo también podemos cambiarle el nombre. En este caso sí lo voy a dejar Work Group. Y me dice que los cambios van a tener efecto después de reiniciar. Entonces vamos a reiniciarlo. Y mientras se reinicia vamos a recordar un poquito. Nosotros teníamos nuestro servidor de DHCP para administrar nuestras redes. Y precisamente de eso es de lo que nos vamos a encargar hoy. Recuerden que nosotros podíamos tener
varias redes configuradas en nuestro servidor de HCP, en el cual eh, vamos a realizar esas configuraciones y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Eso es lo que vamos a iniciar a crear nuestras subredes. Y recuerden también que habíamos visto unos conceptos como la máscara de red y ese tipo de cosas que las vamos a utilizar en, el, en este momento y también en la administración del servidor Linux, cuando ya instalemos el servidor de HCP en Linux. Como les había comentado cuando hablamos la última clase del firewall, vamos a terminar de instalar nuestros servicios para luego hacer una simulación de todos los elementos completos administrados a través del firewall. Entonces por ahí vamos a tener nuestro DHCP, etc. Recuerden que DHCP es un protocolo que se sigue para la configuración de nuestras tarjetas de red. ¿Listo? Entonces, bien, aquí ya tengo yo mi servidor iniciado. Voy a volver aquí a la administración. Bueno, primero miremos. Miren que el nombre ya cambió, WSSO 2020. Y vamos a volver a nuestra administración del servidor de HCP. Ahí está. Ahí nos aparece ya nuestro servidor de HCP. ¿Qué pasa? Si yo despliego aquí, miren que aquí me dice que hay un DHCP, que es este servidor. Si yo despliego aquí, miren que me dice dos cosas. Me dice DHCP por IP versión 4 y DHCP por IP versión 6. Me dice el servidor en el que estoy, que es el WSO 2020. Y me dice que yo puedo servir o tener mis redes en IP versión 4 e IP versión 6. ¿Por qué hay esas dos versiones de IP? Porque resulta que las direcciones IP versión 4 se pensaba en un comienzo que con esa cantidad de combinatorias pues iba a ser suficiente, pero pues ya con el boom del internet y todo esto de las redes fue necesario ampliar ese rango. Si nosotros observamos, por ejemplo aquí en mi configuración, si observamos las propiedades de mi red, miren que él me asigna acá, es un grupo, ¿cierto? De 4 elementos de 8 bits, de 4 grupos de 8 bits de mi dirección IPv4 y por acá en mi IP versión 6 tenemos una mayor cantidad de elementos. Estos elementos son usualmente escritos en hexadecimal, que esta es mi configuración de dirección IP en versión 6. Nosotros vamos a trabajar en este caso con la versión 4. Nixon. Nixon está. Sí, profe. ¿Resolviste el problema de la IP que te asignaba solo en versión 6? Pues, profe, estuvo haciendo cantidad de configuraciones y, mejor dicho, aún no se resuelve completamente, pero ya, digamos, cuando reinicio el computador, ya me basta con una sola vez que lo reinicie y ya me asigna IP. Ah, ya. Probablemente si tienes acceso de pronto al Access Point, con lo que vamos a mirar hoy, puede que tengas más facilidad para configurar ya no el Windows, sino el Access Point para que te asigne por DHCP. Ok. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos dos grupos. Para cada grupo vamos a tener unas diferentes herramientas. Miren que para el de IP versión 4 tenemos la herramienta de opciones de servidor, de directivas y filtros. ¿Listo? Aquí en filtros tenemos permitir y denegar. Miren, acuérdense de lo que nosotros mirábamos en el firewall también, que teníamos unas reglas para permitir y para denegar, ¿cierto? Entonces, como vamos a trabajar aquí en la IP versión 4, aquí vamos a iniciar a hacer nuestras configuraciones. Cuando nosotros seleccionamos cada una de ellas, él nos va dando una descripción de cuál es la finalidad de estos elementos. Entonces, por ejemplo, en las opciones del servidor dice que aquí vamos a configurar los parámetros adicionales que el servidor de HCP puede asignar a los clientes de HCP. Por ejemplo, algunas de las más habituales son las direcciones IP. Acuérdense cuando hablábamos del rango de direcciones IP, ¿cierto? Las direcciones IP de las puertas de enlace predeterminadas, los enrutadores, los servidores WinS,
y los servidores DNS. Las opciones del servidor son las opciones predeterminadas para todos los ámbitos. Para invalidar cada una de las opciones del servidor, puedes definir la misma opción en las opciones de ámbito. Listo. Para configurar las opciones del servidor, ojo aquí. Esto lo voy leyendo con el fin de que vayamos mirando que él nos va ayudando, Windows nos va ayudando. En Linux es más ya respecto al conocimiento que uno tenga. Entonces dice, para configurar las opciones del servidor, haga clic en configurar opciones en el menú acción. Acción, entonces miremos acá, miren que aquí está acción y aquí está configurar opciones. Aquí tenemos unas configuraciones generales del servidor, entonces está la diferencia horaria, por ejemplo, resulta que nosotros tenemos unas zonas horarias que por allá, no sé si ustedes hayan hecho la configuración que para nuestros equipos, nosotros que estamos en Colombia, nos toca por allá colocar la zona horaria en -5, ¿cierto? Miren, aquí por ejemplo en mi configuración yo tengo la zona horaria -5, Bogotá, Lima, Quito. ¿Esto hace referencia a qué? Resulta que nosotros en el espacio, ¿cierto? En nuestro planeta Tierra tenemos unos meridianos y unos paralelos. Y resulta que el Ecuador, creo, no, el meridiano de Greenwich, creo que es, tiene la zona horaria cero. Entonces, a partir de la zona horaria cero es donde inician a establecerse las siguientes zonas horarias. Que miren, aquí este -5 hace referencia a que nosotros estamos -5 horas de la zona horaria cero. Es decir, en la zona horaria cero, en los países que pertenecen a la zona horaria cero, miremos aquí por ejemplo, la cero están eh, Dublín, Edimburgo, Lisboa, Casablanca, es respecto a Estados Unidos, parece. No, allá están 2 horas menos. Listo. 2 horas más, pero no recuerdo. Listo. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que a partir de esta zona horaria cero es que nosotros iniciamos a contar. Por ejemplo, en Dublín, Edimburgo, Lisboa y Londres en este momento deben ser las 4, no, más 5 horas debe ser. Entonces deberían ser las 2 de la tarde más o menos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos -5 horas respecto a la zona horaria cero. ¿Listo? Por ejemplo, en África Central y Occidental es 1 hora más que en la zona horaria, entonces, que la zona horaria cero. Entonces, si allá son las 5, en la cero son las 2, por acá en África son las 3. ¿Listo? A eso hace referencia a esas zonas horarias que nosotros tenemos aquí. Y esta es la diferencia horaria que nosotros podemos colocar. Entonces aquí podemos iniciar la configuración, etcétera. Este ya hace referencia a aquí como lo dice, a las opciones estándar de nuestro servidor. ¿Listo? Podemos configurar zonas horarias, el enrutamiento, el servidor de hora, el servidor de nombres, de dominio, el servidor DNS, que también es uno de nombres de dominio. Resulta que aquí nosotros también cuando nos conectamos a un servidor de HCP, y por eso es importante este de aquí, este servidor horario, el de HCP también nos puede decir en qué zona horaria debe configurarse nuestro equipo. ¿Listo? Y por eso es que hay algunas veces, cuando nosotros apenas estamos instalando un sistema operativo en un computador, nos dice que Chrome, e instalamos Chrome, por ejemplo, no nos funciona Chrome hasta que configuremos la hora. Es debido a que a través del Internet pues son redes, ¿cierto? Entonces Google no puede obtener unos datos con sincronizaciones de hora. ¿Listo? Aquí tendríamos esa parte que nos recomienda esto. Pero ahora vamos a configurar las rutas. ¿Listo? Entonces aquí vamos a darle clic derecho. Perdón. Aquí en directivas vamos a darle clic derecho y le vamos a decir nueva directiva. Aquí en nueva directiva es donde vamos a iniciar a configurar nuestras políticas del DHCP. Entonces miremos ahí, dice asistente para la configuración de directivas de DHCP. Ahí van a estar todas las políticas de nuestro servidor. Entonces dice asignación de direcciones IP y operación y opciones basadas en directivas.
Estas características permiten distribuir parámetros configurables, direcciones IP, opciones de HCP, a los clientes en función de ciertas condiciones, por ejemplo, la clase de proveedor, la clase de usuario, la dirección MAC, etc. Este asistente lo guiará para la configuración de una nueva directiva, proporcione un nombre, por ejemplo, directiva de configuración de teléfonos VoIP, que es la telefonía o las llamadas telefónicas a través de este protocolo, y una descripción, por ejemplo, opción servidor NTP para los teléfonos VoIP para la directiva. Entonces aquí nosotros inicialmente vamos a dar el nombre de nuestra directiva, es decir, eh, qué, de qué se va a encargar esta política, esta forma que vamos a aplicar. Entonces, por ejemplo, aquí, asignación, lo voy a llamar asignación red 1, por ejemplo. En la descripción, lo que nosotros queramos, esta asignación va a controlar la primera red ofertada. Listo. Y una vez aquí, ya le decimos clic en siguiente. Aquí nos dice configuraciones de directiva. Una directiva consiste en una o más condiciones y un conjunto de parámetros, etc. Una directiva con condiciones basada en nombre completo de dominio puede tener una configuración para DNS, pero no para opciones o intervalos de direcciones IP. Entonces aquí nos dice que si queremos agregar o no queremos agregar. En este caso, pues vamos a decirle que vamos a agregar una. Y aquí nos dice cuál es el criterio del proveedor, cuál es el criterio por el cual vamos a filtrar o a aplicar la directiva. Entonces dice clase del proveedor, clase de usuario, el filtro por dirección MAC, identificación del cliente, nombre de dominio. ¿Listo? Entonces podemos aplicar diferentes criterios. La clase del proveedor es la clase de la IP, que nosotros la habíamos visto en la primera sesión donde trabajamos con Linux, creo que fue. Y aquí el tipo de verificación que va a ser, si es igual o no es igual. Y aquí vamos a preguntar cuál es el valor que vamos a colocar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a agregar que sean las clases de las opciones de Microsoft Windows 2000. Agregamos y listo. Podemos ir al siguiente. Aquí nos va a decir qué diferencia horaria podemos tener, ¿cierto? Qué elementos podemos agregar, etc. Diferentes cosas. Entonces aquí vamos a crear diferentes directivas o diferentes reglas, pero antes para ello necesitamos tener una dirección, una red nueva. ¿Listo? Porque ahí vamos a configurar la asignación o los criterios de asignación de nuestra red 1, ¿cierto? Pero aquí en ámbitos todavía no tenemos nuestros ámbitos, por eso yo vine acá. El ámbito es como decir la red que vamos a administrar, el entorno que vamos a administrar, y podemos tener uno o varios. Entonces aquí en nuestro servidor de HCP en versión 4 vamos a hacer clic derecho y vamos a mirar las opciones. Entonces nos dice mostrar estadísticas, saber cuántos equipos se han conectado a nuestro servidor, cómo ha sido la asignación, etc. El ámbito, miren, ámbito nuevo, nuevo ámbito de multidifusión, configuración de conmutación por error, etc. Ahorita vamos a trabajar con este ámbito nuevo, entonces le decimos clic derecho, crear un ámbito nuevo. Una vez estamos aquí, ya nos muestra el asistente que nos va a guiar durante el proceso y nos da el nombre del ámbito. Entonces aquí vamos a decirle red 1. Y acá, por ejemplo, en la descripción, esta es la red académica. Listo. Damos un nombre del ámbito y una descripción. Y ojo aquí, aquí viene parte de lo que nos preguntaba Nixon en la clase anterior. Profe, ¿cómo yo sé cuál va a ser la dirección IP que voy a asignar? Entonces miren que aquí de una vez él nos pregunta qué rangos de direcciones IP vamos a trabajar. Por ejemplo, si nosotros queremos las 50 primeras direcciones IP para la red académica, entonces aquí es donde le vamos a decir desde la IP 1 hasta la 50. Miren que nos dice, establezca el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito. Entonces vamos a decir de mi red
va a iniciar desde la 1 hasta la 50. O si queremos desde la 100, entonces le decimos desde la 100 hasta la 150. O si queremos desde la 20, entonces desde la 20 hasta... Y si queremos conectar 100 equipos, entonces desde la 20 hasta la 120. Supongan que los, que los equipos que necesitamos conectar fueran 100. Entonces aquí tenemos el rango de direcciones que me va a asignar mi servidor de HCP. Yo olvidé la configuración de mi red, entonces voy a mirar por aquí cuál es la IP en la red en la que estoy. Ahora vamos a ver acá en internet. Yo olvidé cuál fue, es la 10.0.2.100. Obviamente vamos a colocarla dentro de la misma red. 10.0.2.100. Listo, entonces le vamos a decir en la red 10.0.2 y ahí es donde debemos decidir cuál va a ser nuestra primera dirección IP. Entonces supongamos que vamos a asignar desde la 200. ¿Listo? ¿Y hasta cuál? Me dice. Yo solamente quiero que me agregue, eh, supongamos, 35 equipos. Entonces le digo desde la 200 hasta la 10.0.2.235. ¿Ahí qué pasa? Ahí la 200 no la tomaría la siguiente, la 201, la 202, 203 hasta la 235. Pero miren que como la 200 no la toma, nosotros tendríamos una IP que añadir. A ver, no, sí, hasta la 235 sí nos asigna 35 direcciones IP. Listo. La primera, la que establecemos como IP inicial, no la va a tomar, no la va a asignar. Entonces asigna la siguiente. Y ojo abajo, dice configuración que se propaga al cliente de HCP. Y lo que me aparece es dos parámetros, la longitud y la máscara de subred. La longitud, recuerden lo que yo les explicaba en la clase anterior. La longitud es la longitud de la máscara de subred, es decir, cuántos bits de la dirección IP hacen referencia al nombre de la red. Y miren que ahí por la clase de esa IP, de la IPC 10.02, me está colocando que vamos a tener una longitud de 8 bits y por eso me coloca 255 solamente en el primer espacio, porque él asume que es una IP de ese tipo de máscara. Y dice, no, para esta solamente necesitamos para identificar el nombre de la red 8 bits, pero nosotros miramos en la configuración, vuelvo a abrirla acá, en la configuración miramos que la máscara de subred de mi red no es de 8 bits, no es 255, sino que es 24, ¿cierto? ¿Recuerdan por qué es 24, muchachos? ¿Sí recuerdan? No, profe, no mucho. Profe, porque está utilizando 24 bits. Exactamente, porque estoy usando 24 bits para identificar el nombre de mi red. Entonces miren que aquí yo tengo 255, 255, 255, 0. Es decir, cada 255 son 8 bits, ¿cierto? Porque en los 8 bits el máximo número que podemos representar es 255 en binario, obviamente. Entonces, bueno, igual en cualquier elemento, en cualquier tipo, en 8 bits vamos a poder representar hasta 255 valores, que eso es lo que ustedes estudiaron por allá en segundo semestre y en tercer semestre, cuando miraban los tipos de datos probablemente en Java. ¿Listo? Que cada tipo de datos reservaba un espacio en memoria, bueno, etc. Esto es otro cuento. Listo, entonces aquí le decimos 24 porque en efecto tenemos 24 bits para administrar o referentes a la máscara de subred. Porque miren, 255 son 8, más 8, 16, más 8, 24. Entonces la red que vamos a ofertar en DHCP la vamos a configurar igual.
podemos cambiar la configuración porque recuerden que este está creando mi red. ¿Listo? Entonces sí podríamos cambiar la configuración. Por ahora vamos a dejar la misma, 255, perdón, aquí es 255, 255. ¿Listo? Y acá en la longitud vamos a colocarle 24. Ahí están. El colocarle 24, si yo no le hubiera puesto 255, sino que le hubiera dejado el 0, también al modificar la longitud, al iniciar a modificar la longitud, él solito me iba a ir colocando los valores de mi máscara de subred. Entonces miren, ahí es 252 porque tendría 14 bits. Si yo llego hasta los 24, miren que el solito ya me coloca el 255. Entonces ahí le va a asignar a los equipos que soliciten pertenecer a esta red mediante este servidor de DHCP, le va a asignar la IP 10.0.2.201 al primero, al segundo 202, 203, etc. Con máscara de subred 255, 255, 255. O lo mismo que sería decir, es muy frecuente también que nosotros escribamos así las direcciones IP. Es muy frecuente que las escribamos así. Por ejemplo, la 10.0.2.209, por ejemplo, /24. Eso me quiere decir que esa IP, la 10.0.2.209, 24 ahí, perdón, 24, que esa IP tiene una máscara de subred 255, 255, 255, 0. ¿Listo? También se suelen expresar así las direcciones IP. Listo. Siguiente. Y aquí me dice, agregar exclusiones y retraso. Entonces dice, escriba el intervalo de direcciones IP que desea excluir. Si desea excluir una sola dirección, escriba solamente una dirección en dirección IP inicial. El mismo ejemplo que teníamos en la clase anterior. Si nosotros tenemos una sección de direcciones IP reservadas, por ejemplo lo que yo les decía, desde la 0 hasta la 20 va a estar reservada para los servidores, entonces aquí también podemos excluirlas. Entonces le podríamos decir desde la 10.0.2.1, porque la 0 es la dirección que representa el nombre de la red, hasta la 10.0.2.20. Supongamos que esa es para servidores. Entonces listo, tengo ese rango de direcciones IP reservadas para servidores. Miren que yo hago clic en agregar. Ah, ya. Es que es claro, aquí, como yo creé, ¿cierto? Las direcciones que estoy utilizando es de la 200 a la 235. Este subgrupo que voy a reservar debería ser también, debería estar dentro de esa. Entonces, de ese subgrupo, supongamos que vamos a reservar las primeras 10 para que no nos consuma las 35 que tenemos. Entonces, le decimos desde la 201 hasta la 211. Ahí estaríamos. Me mostró el error porque era precisamente estaba colocando una dirección IP fuera del rango que estoy configurando. Listo, entonces me dice, listo, esas IPs van a estar reservadas, esas no las voy a asignar, me dice. No las voy a asignar de forma dinámica porque probablemente nosotros las establezcamos IPs estáticas en nuestros servidores, así como colocamos una IP estática en nuestro servidor actual, en nuestro Windows Server. Entonces de pronto en otras máquinas tengamos IPs estáticas, que serían estas. Agregamos esta regla, miren que ella me permite y podemos agregar más. Si queremos reservar otro rango de direcciones, lo podemos agregar aquí. ¿Listo? O si nos equivocamos, también podemos quitar. Listo. Le damos en siguiente. Aquí nos dice duración de la conexión. Ojo aquí, también hace parte de uno de los parámetros que hablábamos en la clase anterior. Resulta que nosotros podemos limitar el tiempo que le asignamos la dirección
a una máquina. Es decir, si nosotros queremos una red en la cual los equipos máximo puedan estar conectados hasta 4 horas, en esta sección, para esa sección de direcciones, desde la 200 hasta la 235, podemos establecer esa política. Esa política de que solo sean 4 horas. Por ejemplo, supongamos que en una institución tenemos eh, que las clases deben conectarse a internet máximo 2 horas, supongamos. Entonces, podemos hacer que la red o las direcciones IP asignadas a un salón de clase en específico sean asignadas durante 2 horas y luego que el mismo DHCP se encargue de quitarlas. Entonces aquí podríamos configurar eso. Entonces aquí nosotros podríamos decir que a ese conjunto de direcciones me dure solamente 8 días o 2 horas. Miren, ahí dice establecer la duración para las conexiones de ámbito cuando sean distribuidas por este servidor. Entonces ahí por defecto está en 8 días. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, dejarla infinita, le colocamos aquí 0. 0 días, 0 horas, 0 minutos para que eso nos indique que la asignación no se va a revocar en ningún momento, que no va a haber un límite de tiempo para la asignación de la dirección IP. Listo, entonces ahí le digo siguiente. Ah, pucha. No, entonces, a ver, miremos acá. La duración de las concesiones debería ser típicamente por... aquí no es 0, 0. No es 0 para establecer ilimitado. Bueno, nos exige que le colocamos un límite de duración de la conexión, entonces vamos a dejarlo en 8 días. Listo. Es una de las cosas pues, que tiene Windows. Luego nosotros podríamos configurar en nuestro Linux, podemos configurar, tenemos más libertad de configuración. Listo, pero bueno, aquí pues él nos exige que coloquemos un valor, vamos a dejar 8 días, es decir, una semana, y a la semana que revoque. Luego vamos a configurar unas opciones del DHCP. Entonces el asistente nos dice que si deseamos configurar esas opciones ahora o si las deseamos configurar luego. Vamos a configurarlas de una vez. Entonces aquí le decimos siguiente y él me va a iniciar a configurar esas opciones. Entonces dice puerta de enlace predeterminada, es decir, la puerta de enlace predeterminada que va a asignar a los clientes de HCP. Entonces dice, puede especificar los enrutadores o puertas de enlace predeterminadas que se distribuirán en el ámbito. Y aquí podemos agregar una o varias. ¿Listo? Ya no recuerdo cuál teníamos. Creo que teníamos 2 puertas de enlace. Voy a dejar este abierto más bien para no estar abriéndolo en cada momento. Puerta de enlace es la 10.0.2.2. Miren que aquí ya no me colocó la 1, me colocó la 2. Lo que yo les decía, es muy frecuente que sea la 1, casi siempre es la 1, pero eventualmente nos podemos encontrar con direcciones IP que tengan como puerta de enlace otro valor, porque ese es un valor configurable. Entonces aquí era la 10, ¿qué? .0.2.2. Le estamos diciendo aquí en últimas que va a salir, esa red va a salir por donde nuestro DHCP también está saliendo. Podemos cambiarla, podríamos colocar una puerta de enlace diferente. Si nuestro servidor está conectado a 2 routers y supongamos que nuestra red académica no sale a internet, sino que solamente puede consultar a biblioteca, entonces podríamos determinar que la única puerta de enlace para nuestra red académica sea el mismo access point que nos está permitiendo la configuración para biblioteca. Pues eso lo podemos hacer aquí. Por ahora le vamos a decir que sea la misma. Podríamos agregar más puertas de enlace. Ahorita no la voy a agregar.
Me dice cuál va a ser el DNS que voy a enviarle por defecto. Acuérdense que aquí estamos configurando es lo que va a enviar para que se configuren los clientes. Entonces el dominio del DNS nosotros podemos establecerlo directamente aquí. Hay una diferencia, que eso ya lo vamos a ver cuando instalemos el servidor DNS, que una cosa es el nombre del dominio, ¿listo? Y otra cosa es la dirección IP del dominio. Y para eso vamos a utilizar por allá un comando que lo conocemos, que lo vamos a conocer, perdón, no recuerdo si ya lo usamos, que es uno denominado NSLOOKUP, que creo que lo usé cuando estábamos configurando el, el firewall. Pero listo, aquí configuraríamos el dominio. Si yo coloco 88888, vemos aquí. Ah, bueno, si me permite. Listo. Entonces ahí él asumiría que vamos a tener como DNS el DNS típico, el de Google. Y también está tomando el DNS de mi tarjeta de red, de la configuración del servidor. Si miramos aquí, miren que acá me dice servidor DNS 192.168.2.1. Este lo voy a quitar de aquí y lo voy a colocar más bien acá. Que también me asigne el que tengo en mi servidor como DNS, pero también que me asigne el 8.8.8. Miren que el solito ya inició a validarlo porque identifica que es un servidor externo. Y ahí ya me dice, listo, este servidor si es un DNS válido y lo agrega. Listo, entonces nosotros en las tarjetas de red, cuando configuramos nuestra tarjeta de red, podemos tener varios DNS. En este caso, esta, la de la configuración de Microsoft, me permite tener dos. Recuerden cuando yo le di acá en el panel de control que yo le di establecer una dirección IP estática en propiedades para la IP versión 4. Aquí yo tenía, miren, la posibilidad de registrar el DNS por defecto preferido era este, y el DNS alternativo yo puedo configurar otro, que también pude poner el 88888, pero en este caso pues no lo voy a hacer. Listo, seguimos la configuración acá. Recuerden, este es el DNS que le va a asignar a los equipos que se van a conectar a mi DNS, a mi DHCP, perdón. No es el de la máquina, no es el de mi servidor, sino el que se va a asignar cuando los otros usuarios se conecten al DHCP. Listo, ¿hasta ahí hay preguntas, muchachos? Bueno, Elkin, ¿alguna pregunta? ¿O me vas a decir no? No, ninguna, profe. Listo. Hasta ahora no ninguna. Listo, entonces decimos siguiente. Igual este del DNS lo vamos a estudiar más allácito también cuando hagamos la instalación. Le decimos siguiente. Aquí nos pide servidores WinS, que dice que son estos servidores, según veo, estos no los he usado, según veo son como para hacer un enmascaramiento. A ver, miren. Windows Internet Naming Service, dice, es un servidor de nombres de Microsoft para NetBIOS que mantiene una tabla con la correspondencia de direcciones IP y nombres NetBIOS de ordenadores. Esta lista permite localizar rápidamente tu ordenador en la red. Ya. Parece que es como una configuración rápida, como un DNS, pero a nivel más bajo, a nivel de la BIOS para hacerlo más rápido, hasta donde entiendo. Tocaría consultarlo con mayor cuidado. Listo. Aquí pues no voy a configurar ninguno. Y me dice que nuestro ámbito está listo. Nos dice que si queremos activar el ámbito justo en este momento o activarlo más tarde. Yo le voy a decir que lo active de una vez. Y dice que listo, que terminamos de configurar nuestro nuevo ámbito. Y ojo aquí. Aquí ya me aparece un ámbito que está en la 10.0.2.0
que ese es el nombre de mi red. ¿Y qué es la red 1? Y aquí me aparecen las propiedades que yo acabé de configurar. Entonces en conjunto de direcciones, miren qué me dice. El conjunto de direcciones es la 10, 0, 200 hasta la, a la 235. Estas son las IPs que podemos entregar. Por eso está este símbolo como con dos flechitas. Y acá las IPs que van a estar excluidas, las que tenemos reservadas, es desde la 201 hasta la 211. Acá tenemos concesiones de direccionamiento, no tenemos ninguna. Aquí en reservas nos van a aparecer o podemos agregar nuevas reservas de direcciones IP. Y también miren, nos aparecen opciones de ámbito, el enrutador, el servidor DNS y directivas. Al igual que acá, podemos configurar las directivas que estábamos mirando hace un rato. También aquí en filtros, nosotros podríamos decir, asígnemele una dirección IP a los equipos que están filtrados por una dirección MAC. Por ejemplo, lo que hablábamos en la clase anterior también. Les voy a mostrar por acá. Bueno, aquí miremoslo mientras tanto en este window, mientras yo voy encontrando acá mi access point. Entonces por aquí, por ejemplo, le doy nuevo filtro. Y miren que el filtro es de permitir o de negar, ¿cierto? Aquí yo voy a permitir que un equipo con una dirección MAC en específico se conecte a mi servidor de HCP y se le pueda asignar dirección IP. Para eso son estos filtros. Cuando le decimos permitir, él identifica cuando la solicitud la hace una tarjeta de red con la dirección MAC que nosotros coloquemos ahí. Y si es permitir, entonces le dice, ah, listo, a usted le acepto la solicitud y le envío la dirección IP que le corresponda. Y si la dirección IP o la política, el filtro es de negar, entonces cuando se haga una solicitud de una MAC en particular, él lo que va a hacer es decirle, no señor, a usted no le puedo asignar, tengo prohibido enviarle configuraciones de red. ¿Listo? Entonces a eso hace referencia las reglas de permitir y de negar. Por ejemplo, les voy a mostrar acá, yo tengo una configuración, mis elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues si yo miro mi tarjeta de red, si miro mi tarjeta de red por aquí, voy a mirar que mi servidor de HCP es mi misma puerta de enlace. Entonces le digo aquí, por ejemplo, en propiedades, perdón, acá en el estado, miren que mi servidor de HCP es la 192.6801. Mi puerto de enlace también. Mi DNS hay uno en la 01 y otro en la 2, que es la red desde la cual yo estoy recibiendo internet. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a mi navegador, si voy a mi navegador y consulto la IP 192.0. No recuerdo. .68.0.1. Yo ahí voy a consultar a mi puerta de enlace. Entonces lo que hace mi puerta de enlace es abrirme mi servidor o la configuración de mi access point. ¿Listo? Entonces en la configuración de mi access point yo tengo que escribir el usuario. En mi caso es J. Riverar. La contraseña del access point de mi red. Estas en los TP-Link, por ejemplo, suelen ser por defecto admin. Eso, y miren que aquí, este es mi access point, mi TP-Link, y aquí tengo varias funcionalidades, y miren que por aquí dice servidor de HCP. ¿Listo? Si yo ingreso aquí a DHCP, por aquí están las configuraciones de mi red, como está configurada igualmente, miren que los conceptos son los mismos.
la IP de inicio, la IP de fin, cuántas direcciones se van a asignar al mismo tiempo, 120 dice, la puerta de enlace por defecto, que dice que es opcional, el dominio, el DNS también es opcional, estas no los he configurado, pero miren que él me está asignando ya unos que tiene la tarjeta de red. Y aquí, por ejemplo, tengo la lista de clientes y miren que estoy filtrando, ¿cierto? En esta lista estoy filtrando los equipos que se están conectando según una dirección MAC. Por acá podemos configurar también las reservas de direcciones, etcétera, diferentes cosas. Entonces miren que los conceptos son los mismos, solo que en este caso pues el DHCP es un servicio que viene en el modem TP-Link que yo tengo en este caso. Pero es lo mismo. Entonces acá los filtros serían igualitos. Dirección IP, dirección MAC. ¿Cuál es la descripción de esa dirección MAC? Y ingresaríamos la regla para que se le permita asignar dirección IP o que se le deniegue la asignación de dirección IP. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, listo. Entonces miren, del DHCP por ahorita vamos a estudiar esos elementos. ¿Listo? Porque les repito lo que les digo en cada clase prácticamente. Ustedes luego en su asignatura de redes telemáticas o de telecomunicaciones van a estudiar en detalle estos elementos. Por ahora, lo básico, sería configurar nuestras redes, configurar nuestra dirección IP del servidor y las reglas de permitir o de negar. ¿Listo? Pero hay muchas cosas más que se pueden configurar que obviamente en Windows pues vamos haciendo clics y vamos explorando y él ya nos abre los asistentes, etc. Ahora vamos a hacer la instalación y configuración en Linux y vamos a mirar pues que allá es un poquito un poco más dispendioso, pero también nos da mayor flexibilidad en las configuraciones. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta respecto a este de Windows antes de apagar el servidor? Listo, ya. Bueno, ya cuando hagamos la parte práctica ya vamos a conectarnos a nuestro DHCP y vamos a mirar que ya nuestro DHCP nos asigna una dirección dentro del rango que establecimos. Eh, Vamos a mirar que nos quite la dirección IP después del tiempo que hayamos establecido. Vamos a crear más de una red, ¿listo? Entonces allá ya lo vamos a hacer en la parte práctica. Por ahorita pues ya tenemos instalado y configurado nuestro ámbito en el servidor DHCP en Windows. Podríamos agregar reglas como les mostré o podríamos dejarlas así. Listo, voy a apagar este servidor y voy a iniciar mi servidor de Ubuntu. Es este. Y vamos a ver en la plataforma. En la plataforma vamos a ver. Bueno, por aquí les voy a compartir este enlace. Les voy a enviar el enlace al chat. Ya se los cargo también en la plataforma. Porque resulta que cuando yo estaba haciendo la preparación de la clase me encontré que en la versión actual la configuración de la IP estática del servidor se hace de forma diferente. Entonces les voy a enviar este, igual se los voy a compartir en la plataforma para que lo vayamos observando justo ahorita que lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ingresar a la plataforma. Porque vamos a hacer la instalación de nuestro servidor. Aquí. Listo. Eso, ahí estamos.
Y aquí en la plataforma yo les había compartido un enlace para hacer la instalación del DHCP. Acá teníamos el de la tarea, ¿cierto? El DHCP en CentOS y acá el DHCP en Ubuntu. Este es el que vamos a utilizar. Y vamos a ir siguiendo los pasos. ¿Listo? A ver, me apareció en inglés. A ustedes creo que se los había compartido en español. Bueno, es este mismo, ¿no? Profe, ahí daba la opción de traducirlo. Ay, bueno. Usémoslo en inglés. Entonces dice que primero vamos a hacer la configuración y la instalación de nuestro DHCP. Entonces nos dice que vamos a configurar nuestro DHCP en Linux de forma fácil, que es muy fácil, y que vamos a colocarlo público, listo, para que se puedan conectar. Nos dice primero nuestra red y nos dice que en este tutorial que vamos a ir siguiendo paso a paso para que ustedes pues vayan aprendiendo a utilizar las wikis sin temor, listo, que vamos a configurar una dirección estática en la red 10.1.1.243 y que vamos a usar esa red, la siguiente red, como DHCP para enviarla a través del DHCP, que podemos ajustarlo como nosotros lo miramos. Entonces dice que la red que va a ofertar es la red 10.1.1.0. La IP que se va a iniciar a ofertar es la 10.1.1.243, la IP del servidor. La máscara de subred va a ser 255.255 y el rango de direcciones va a ir desde la 101 hasta la 200. Pregunta: ¿cuál es el nombre de la red? Ahí cómo está. ¿Cuál sería el nombre de la red, muchachos? ¿No? Recuerden, la máscara de subred es 255.255.255. Eso quiere decir que los primeros 24 bits de la dirección IP nos va a indicar el nombre de la red. Entonces, ¿cuál sería? A 10.1.1. Exactamente. Ese es el nombre de nuestra red. La Créditos 10.1. para Cristian, profe. ¿Cómo? Créditos para Cristian, que lo Ah, escribió. es cierto. No me había fijado. No tenía la ventaja. Perdóname, Cristian. Bueno, Cristian escribe la 10.1.1.0. Nosotros sabemos que la dirección IP o el nombre de la red va según lo que nos diga la máscara de subred, ¿cierto? Que son los primeros 24 bits. Aquí tenemos 8, ¿cierto? Acá tendríamos 8, aquí tendríamos 8, 8 por 3, 24. Pero entonces, ¿por qué este 0? Y eso era lo que yo les comentaba hace un momento y también en clases previas. La IP0 me indica que esa es la dirección de red, por eso esa IP0 nunca se asigna. Y por eso la primera que se asigna es la 1, que usualmente está destinada a la puerta de enlace. ¿Listo? Entonces ahí tenemos pues una de las justificaciones del acto de fe que ustedes hacen cuando yo les voy explicando algunas de las cosas. Listo. Entonces vamos a seguir los pasos. Nos dice que primero iniciemos o que hagamos el inicio de sesión en nuestro SSH, ¿cierto? Entonces dice primero que vamos a hacer la instalación, ya que estemos iniciados vía SSH, es decir, a la administración de nuestro servidor, en este caso pues estamos directamente, que vamos a seguir el paso 1 y que dice sudo apt install isc
DHCP server -y. Y aquí es donde vamos a mirar una serie de elementos, ¿listo? Porque como es la primera vez que instalamos, vamos a ir mirando algunas de las cosas que algunas de las cosas de los comandos que vamos a utilizar, ¿listo? Por ejemplo, hay uno que ya habíamos visto, que es sudo, ¿cierto? ¿A qué hace referencia sudo? Pide permiso para permiso, ¿no? Algo así. Es el superusuario, el administrador. Eso. Le estamos diciendo hágalo como superusuario, ¿cierto? El siguiente comando le decimos hágalo como superusuario. ¿Alguien sabe qué es este apt? Pues yo siempre lo usaba cuando iba a instalar una aplicación. Es para llamar para llamar bueno, una función, el de paquetes. Eso. Resulta que nosotros en nuestros, así como nosotros, por ejemplo, cuando lo hicimos en Windows, le dijimos, por favor, a Windows le dijimos que a través del administrador del servidor, luego fuimos a agregar roles y características y por allá él ya lo buscó solito y lo instaló. Asimismo, nosotros tenemos este elemento de acá. Ese elemento es conocido como el manejador de paquetes. En Ubuntu se llama apt, pero por ejemplo, acá en CentOS, miremos este de CentOS, por aquí miren que se llama aptitude. ¿Listo? Así se llama el manejador de paquetes. De resto, miren que es lo mismo. Install isdhcp server -y y acá install isdhcp server. Acá no está el menú. ¿Listo? Entonces este apt es el manejador de paquetes. Y ahora sí aquí le dice install, que obviamente le vamos a indicar instalación. Por acá le decimos el nombre del software que vamos a instalar. Así también podríamos nosotros instalar Postgres, podríamos instalar, no sé, el Apache. Si estuviéramos en modo gráfico, también podríamos instalar programas a través de consola. Por ejemplo, no sé, Skype. Bueno, Skype creo que está disponible para Linux. El Office de Linux, que es el LibreOffice, etc. Asimismo podríamos instalarlo también en modo gráfico. Hay un manejador de paquetes, está la interfaz gráfica del manejador de paquetes para el sistema operativo. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos apt, miremoslo aquí. Miremos apt -help. Miren, ahí está la descripción. Dice apt es un gestor de paquetes de línea de órdenes y proporciona órdenes para la búsqueda y gestión, así como la solicitud de información sobre los paquetes. Aquí tenemos la definición directa del sistema operativo. Listo. Entonces ahí nos dice que podemos usar las siguientes opciones. Entonces list, que nos muestra los paquetes instalados, search, que busca las descripciones de los paquetes, show muestra la información detallada, install dice instala un paquete, remove elimina paquetes, podemos desinstalar también, auto remove elimina todos los paquetes que no estén utilizados, que no estén trabajando dentro de nuestro servidor, update actualiza todos los software que tengamos instalados bajo la gestión del administrador de paquetes. Upgrade actualiza el sistema instalando y actualizando los paquetes. Hace una actualización completa del sistema operativo. Full Upgrade dice que actualiza el sistema eliminando, instalando y actualizando paquetes. Y Edit Source dice que edita el fichero de información de las fuentes. ¿Listo? Vea apt8 para más información sobre las órdenes disponibles. A ver.
Listo. Entonces vamos a ejecutar ese apt. Ah, bueno, el menos y, ¿para qué sirve, muchachos? ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo, profe? ¿No? ¿No lo conocen? ¿O me preguntaron cuál era la pregunta? Sí, profe, ¿cómo era que decía? ¿Para qué sirve este menos y? Aquí en el comando nosotros tenemos un parámetro acá que dice menos y. ¿Para qué sirve ese menos y? ¿No es el director el que lo va a ubicar, profe? Ah, por ahí. ¿Cómo? ¿Elkin? Es en donde va a ubicar la instalación del DHCP server. Si no estoy mal, creo que es en la raíz que lo va a ubicar. Algo así. Ahí el menos y le está diciendo que va a hacer una instalación general. ¿Listo? Que va a utilizar las opciones por defecto de instalación del paquete. ¿Listo? Listo. Entonces ahí le decimos apt, vamos a decirle de una vez todo este. ¿Qué puede hacer para evitar ejecutar sudo? ¿Qué puede hacer para no escribir, no tener que escribir siempre sudo, sudo, sudo? SU. SU y contraseña del superusuario para entrar. Eso. Yo le digo su para iniciar sesión como superusuario. Me equivoqué. Ya, es sudo su. Lo que pasa es que sudo su me activa el rol de superusuario del usuario con el que estoy logueado. Cuando le digo su, me busca es la configuración del servidor, perdón, del usuario root. Listo. Y ahora sí aquí vamos a iniciar a seguir los pasos. Entonces le decimos, voy a colocar este por aquí. Listo. Entonces le decimos apt install isc dhcp server -y. Listo, y él se conecta a internet y él solito, miren, él ya inició a descargar todo. Entonces ahí démosle un momentico mientras descarga. Listo, ahí ya descargó y ya instaló. Vamos con el paso 2, dice configuración del servidor de DHCP. Dice que abramos el DHCP config file with, bueno, con el editor favorito. En nuestro caso vamos a utilizar Nano. Vim no es muy, no me gusta mucho a mí. Suele tener algunos comandos raros. Yo prefiero utilizar Nano. Y ojo, aquí es donde viene a ser parte, o viene a jugar parte esa tarea que yo les dejé de realizar la consulta de los archivos, ¿cierto? De las carpetas raíz de nuestros sistemas operativos Linux. Miren lo que dice aquí, etc. ¿Cierto? ¿Para qué era la carpeta etc? ¿Se acuerdan? O solo lo copiaron y lo pegaron. Dilsa de pronto. Hubieron varios trabajos que estaban bastante completos. ¿Listo? A ver, aquí voy a ver si lo hicieron el trabajo a conciencia o solo copiaron y pegaron. ¿Para qué era el directorio etc?
Ya que ahorita pues tienen chance de ir, abrir el archivo y mirar para qué. Mm, ahí en el archivo TC, pues no, así a grosso modo, se encuentran, se encuentran los archivos de configuración de red. ¿Estoy bien o estoy mal? Parcialmente bien. Se encuentran los archivos de configuración, no solo de red, sino de las configuraciones de los diferentes elementos que nosotros instalemos. Miren que en este caso instalamos el DHCP y él nos está diciendo aquí, miren, acá también, este es en CentOS. Miren que también nos manda a editar en etc. Está por allá en etc hay algo, dice. Acá lo que nos envía es etc dhcp dhcpd.com. ¿Listo? Entonces sí, nos dice que vayamos a editar este archivo. Y aquí vamos a entender también otra de las particularidades que debemos tener en cuenta nosotros en nuestros sistemas operativos Linux. etc casi siempre guarda las configuraciones. Si nosotros vamos a ese directorio, /etc, y ahí mostramos ls-l, miren que ahí tenemos muchas carpetas. Entonces está, por ejemplo, la carpeta, vamos a decirle ls, tenemos more. Listo, miren, está la carpeta ACPI, APM, por ahí está cron, que es para actividades programadas, cryptab, que es para encriptación, ahí está el DHCP, miren, miremos qué otros aparecen. Bueno, aparece ISS y el kernel, bueno, aparecen diferentes elementos, network, listo. Resulta, estos son los elementos que aparecen. ¿Por qué? Porque en esta carpeta etc es en donde se guardan las configuraciones de esos elementos. Entonces, por esa razón nos dice que vamos a ir acá, que vamos a ir aquí a ese etc y vamos a editar este archivito. dhcp dhcpd.com. Y aquí vamos a establecer otra explicación. Resulta que en los servicios, en los servidores, cuando el servicio es un programa que está corriendo en background, ¿listo? Que está ejecutándose en el fondo de la máquina. No es necesario que nosotros estemos visualizando, por ejemplo, Google Chrome. Nosotros estamos visualizándolo para saber qué se está ejecutando. Por abajo hay unos servicios que solicitan, por ejemplo, el servicio de impresión, que nosotros le damos solamente a imprimir y él ya se encarga, pero están unos servicios, y por eso se llaman servicios, porque son unos programas que corren en background, ¿listo? Y resulta que para esos programas hay una convención en, en Linux y también en Windows suele estar, que al nombre del servicio, en los archivos, al nombre del servicio se suele posponer o se suele colocar un sufijo de, que quiere decir daimon. El, ojo con lo que voy a decir, el demonio, ¿cierto? Porque se conoce como el demonio, como al elemento que inicia o que está en background, al programa que está en el fondo del servicio, en el fondo del sistema operativo. ¿Listo? Que suele, por eso muchas veces cuando uno escucha hay que levantar el demonio en el servidor, no quiere decir que vayan a hacer una operación exorcística, sino que se van a levantar los servicios, un servicio en particular. Por eso es esa "-d, daemon, DHCP daemon, sería la configuración del demonio de arranque del DHCP. En este caso, pues nosotros no vamos a decir el servicio, preferiblemente, ¿cierto? Entonces vamos a decir el servicio, vamos a configurar el servicio del DHCP. Listo. Vamos a mirar entonces. etc, dhcp, dhcpd. Entonces le vamos a decir nano. Como ya estamos en etc, ¿cierto? No vamos a decirle /etc, sino que le vamos a decir dhcp.
DHCP, con tab me ayuda a completar, y aquí me dice, yo puedo DHCP, y con tab él me va autocompletando. Entonces miren, ahí está dhcpd.com, dhcpd, y hay otros, ¿cierto? Está dhcpclient.conf, dhcpclient xhooks, el .com, el d.conf, dhcpd6. ¿A qué creen que hace referencia este dhcpd6.com? A la IP6, P6. Ajá, es lo mismo, la configuración de nuestro servidor DHCP, pero para la IP de versión 6. El DHCPD.conf solito hace referencia a la IP versión 4, que es pues la primera que apareció. Entonces le vamos a decir Enter. Ahí es nuestro editor de texto nano. Y ojo a lo que está aquí. En estos archivos, usualmente en los archivos de configuración, los comentarios se representan con el numeral. Si yo le quito el numeral, entonces ya la entiende como una instrucción de interpretación del archivo. Casi siempre en los servicios de Linux se gestionan y se configuran los servicios y los programas a través de archivos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nosotros nuestro archivo de configuración del servidor de DHCP que acabamos de instalar. Entonces aquí vamos a mirar a ver qué nos dice el tutorial. Nos dice que cambiemos el nombre del dominio. ¿Listo? En las opciones del servidor. Entonces nos dice que coloquemos example lab, que es el que tenemos aquí, example org, y el nombre del dominio, el nombre del servidor de dominio. Entonces tenemos ahorita ns.example.org, ns1 y ns2.example.org. En el tutorial nos dice que coloquemos 10.1.1.2, que hace referencia, miren que estamos en la red 10.1.1.0, pero este hace referencia a la dirección IP de nuestro servidor. Y ahí vamos a necesitar hacer algo adicional. ¿Listo? Este es nuestro servidor que tenemos nosotros. Por acá lo teníamos. Bueno, este es el servidor que nosotros vamos a establecer como el nombre, el servidor de nombre de dominio, es decir, el servidor DNS. Por eso aquí dice Domain Name Server, DNS, servidor de nombres de dominio. Que en mi caso, miremos por ejemplo acá, vamos a mirar, aquí voy a salir un momentico de este archivo para que comprendamos algo más. Voy a mirar cómo está configurada mi tarjeta de red. Entonces para eso ya habíamos visto nosotros un comando que es ifconfig. Recuerden, en Windows le decimos ipconfig. Acá en Linux es algo muy similar, pero en lugar de decirle ipconfig le decimos ifconfig, como el if de programación. Ifconfig ya ahí me muestra la información de mis tarjetas de red. ¿Listo? Entonces dice que estoy en la red 10.0.2.15 con la máscara de red 255.255.255. Ahí hay otro concepto que yo les expliqué, que dice la dirección de broadcast es la 10.0.2.255, que yo les comentaba en una ocasión que esa era la dirección para enviar mensajes a todos. ¿Listo? Y ahí tendríamos configurada nuestra dirección IP. En este caso no alcanzo a mirar cuál es el DNS que tenemos configurado. A ver, máscara de red. Listo, a ver, miremos entonces ifconfig en IP 0S3.
no escribí el 0. 0S3. Miren que ya estoy utilizando otro argumento, ¿no? Estoy utilizando el mismo comando ifconfig, pero le estoy especificando cuál es la interfaz de red que necesita la información. Miren algo ahí. Aquí me está dando el nombre de la interfaz de red. SNP0S3 es el nombre de la interfaz de red como se conoce en el sistema operativo. Siempre va a estar esa de abajo, esa que dice LO. Ah, perdón, aquí no. Si yo le digo solamente ifconfig, esa LO siempre va a aparecer porque se hace referencia al localhost. Por eso es LO, de local. ¿Listo? Y ahí casi siempre vamos a observar que está puesta esa dirección 127.0.0.1, que yo ya les había comentado también que la dirección 127.0.0.1 hace referencia al localhost. ¿Listo? Mientras que la otra dirección IP ya hace referencia a una configuración de red. Lo que no veo es el DNS. No recuerdo cómo ver el DNS. A ver, miremos en la ayuda de ifconf. Config, a ver si por aquí tenemos algo que nos ayude a mirar el DNS. Profe, ¿y si utiliza el CAT con el directorio de TC Resolve.com Claro, y ahí está. saca el nombre del server? Ajá, muy bien. O podemos decirle nano resolve.com. Sí, aquí hay algo que les debo explicar, muchachos. Resulta que en este resolve.com se configuran los DNS de mi tarjeta de red. ¿Listo? Aquí están configurados los DNS por defecto de mi servidor. En este caso, tengo configurado el 127.0.0.53. Eso hace referencia a mi IP local. Bueno, ahorita vamos a establecer la puerta de enlace que tenemos en el Windows, la misma porque ese no va a cambiar. Y el 888. En este directorio, en el resolve.com, siempre se va a ubicar la configuración de los servidores DNS que va a utilizar nuestra máquina, nuestro servidor. Ahorita está ese 127.0.53, que creo que hace referencia al servidor DNS por defecto de mi servidor. A ver, el King me envía nmtool wlan getDNS. Supongo que ese wlan es el nombre de la tarjeta de red. Eso no lo he utilizado el nmtool. A ver, miremos primero si está instalado. Menos help. No está instalado nmtool en este servidor. Podríamos instalarlo y miren que él me da la opción de instalarlo. apt install y devname. Bueno, no nos complicamos. Sigamos con la configuración. Vamos a ir nuevamente acá. Y vamos a colocarle en este caso el DNS. Vamos a colocarle la puerta de enlace, que es el que yo tengo configurado tanto en mi anfitrión como el que nos aparece en Windows. Entonces vamos a colocar, o coloquemos el 8.8.8, que sería este de aquí, 8.8.8.8. Ese es el DNS de Internet, el DNS de Google. Entonces, listo, aquí ya tendríamos nuestro servidor. Vamos a mirar qué pasa, nos dice el tutorial. Nos dice, listo, una vez lo hagamos eso, que descomentaríamos esta línea de autoritative. Dice que causaría, perdón, que hace que el DHCP que sea el único servidor de DHCP en la red. A ver, miremos si lo traduje bien. No falta que me esté equivocando. Ajá, porque sería el único servidor de DHCP en la red. Entonces vamos a descomentariar esa línea de ahí, busquémosla.
autoeditativo. Aquí están. Como les decía, el numeral indica que es un comentario. Si yo lo quito, ya no queda comentariado y ya quedaría ejecutada la configuración. Bueno, establecida la configuración, porque para que se cargue hay que seguir algo adicional. Entonces dice, descomentaríamos y que agreguemos la siguiente configuración al final del archivo. Y esta siguiente configuración es lo que nosotros dijimos en Windows, ¿cierto? Cuando todo ese asistente nos ayudó. Entonces aquí vamos a crear una subred, miren que dice subnet, lo traducimos e indica que es una subred. Y esa subred nos pide el nombre de nuestra subred y la máscara de subred que vamos a utilizar. Posteriormente, dentro de la subred nos dice el rango que vamos a utilizar. ¿Listo? Y la opción o la puerta de enlace para esa subred. Entonces, vamos a decirle que vamos a crear esa subred. Voy a colocarlo por aquí, acá, aquí, para copiar. Vamos al final de nuestro archivo y ahí la vamos a agregar. A ver, por aquí parece que hay unos... Ah, miren, aquí por ejemplo, aquí están unos ejemplos. Dice subred, el nombre de la máscara y aquí están los parámetros. Entonces dice el rango, la IP de inicio y la IP de fin, el DNS que vamos a utilizar, el que vamos a asignar, el nombre del dominio al que va a pertenecer, la máscara de subred, el enrutador que va a ser como el gateway sería la puerta de enlace, ¿cierto? La IP que vamos a utilizar como broadcast para esa red, el tiempo de espera máximo, el tiempo de espera por defecto, perdón, y el máximo tiempo de espera. ¿Listo? Para la asignación de la configuración. Entonces vamos a decir, vamos a crear ese subnet. Le decimos subnet 10. En este caso estábamos en la... No me acuerdo, miremosla. Voy a salir de aquí. Digamos de que sí, ahí no pasa nada porque todavía no he recargado mi servicio. Miremos aquí cuál es la IP que tenemos. La IP que tenemos es la 10.0.2.15. Entonces vamos a trabajar en esa red. Vamos a ir al final. La 10.0.2. Y vamos a decirle igual como lo hicimos en Windows. Desde la IP, la red 10.0.2. Y se va a llamar la red 1. No, la red 0. Porque estamos sobre esta misma y vamos a usar la 255 como máscara. Le decimos netmask, máscaras de red 255.255.255.0. Aquí cambiémosla para que no vaya en conflicto. La 3, supongamos que va a ser. Listo. Esa es mi red, la red que vamos a establecer. Abrimos llaves. Cerramos llaves de una vez para no olvidarnos. No estamos en un IDE, sino en un editor normalito. Con tab nos movemos un poquito y le decimos el rango. Entonces range. Range y le vamos a decir desde la 10.0.3.200, ese es como lo establecimos en Windows, hasta espacio la 10.0.3.235. Ese es el rango de IPs que vamos a asignar. La puerta de enlace, entonces option routers, vamos a colocar la 192, creo que era 192.168.0.2, creo que. Listo, miremos otra propiedad que queramos asignarle, que también lo hicimos en Windows. Por ejemplo, en Windows nosotros teníamos el DNS, ¿cierto? Que se escribe así, mira. Option Domain Name Servers. Option Domain Name Servers.
Y ahí le vamos a decir que vamos a utilizar el 8.8.8.8 punto y coma. Listo, vamos a configurarlo ahí. Cerramos con control X, sería en nano. Miren que aquí nos da la forma de uso. Por ejemplo, ese sombrerito y la letra nos indica control y la letra. Por ejemplo, control G, aquí abajito, no alcanzo a mostrarles el mouse. A ver, pero hagámoslo así. Aquí miren, en este de aquí me está diciendo control, ese sombrerito que hace referencia a control, sería control G. Acá control X, control G para obtener la ayuda, control X para salir, dice. Control O para escribir afuera, o control R para leer un archivo, control W para where is, que sería buscar, control slash para reemplazar, control K para cortar, control U para pegar o para deshacer, control J para justificar, bueno, todo eso. Entonces nosotros queremos en este momento salir. Y para salir le vamos a decir control X. Y él me pregunta, ¿hay cambios que no se han guardado? ¿Desea guardarlos? Entonces le digo sí, con la Y, y me dicen dónde los voy a guardar. Yo voy a decirle en ese mismo archivo. Listo. Listo, ahí queda guardado. Y ahora bien, ya me dice que para que se apliquen los cambios voy a ejecutar este comando. Y este comando es importantísimo, muchachos, y lo vamos a utilizar mucho. Systemctl restart ISC DHCP server. Ya se nos está acabando el tiempo, muchachos. Punto service. Listo, ejecuto ese comando y listo, él no me dice nada. Lo que pasa es que hay un control del sistema, por eso se llama systemctl, que él nos ayuda a controlar los procesos. Entonces, dejemos hasta ahí, muchachos, y en la siguiente clase les explico en detalle lo que es el systemctl. Listo, que nosotros ahí vamos a crear nuestros servicios y vamos a usarlo para mirar el estado de nuestros servicios, porque ahí no sabemos si el servicio quedó bien configurado o no. Si yo me equivoco al escribir una de las palabritas reservadas que interpreta del archivo de configuración, él me produciría un error, no se levantaría el servicio, y para eso pues ya vamos a utilizar posteriormente nuestro systemctl. ¿Listo? Bueno, muchachos, denme un segundito, reviso la asistencia nuevamente. José Caicedo sí se conectó, creo. Si alguien mira que no está en lista, me escribe, por Yo, profe Moncayo. Moncayo Fernández, listo. Martínez, Ahí el que en profe. riesgos también. Martínez, Riascos, pues aquí yo el quinto. Listo, ¿quién más me falta, muchachos? Ya que no, ya está. ¿Quién? Disculpen. Dilsa. Yannick Taimal, ya está. José no está, Cuatín no está, Erazo no está. Juan Sebastián. Él ya no se conecta. No, nunca en Montillo. Y tampoco Zavala. Bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Sé que tienen clase después de esta, entonces bien pueden, muchachos. Muchas gracias y nos vemos el jueves para continuar con este e iniciar con el servidor de aplicaciones. Bueno, profe, hasta luego, gracias. Chao, muchachos, que estén bien. Listo, profe, muchas gracias, ¿no?